Sí, buenos días a todos. Un gusto. Gracias por participar en estas actividades que realizamos nosotros, Grupo APSA, para ustedes, sobre todo para tratar de seguir comentando más bien, incrementando nuestro conocimiento sobre las diferentes aplicaciones. Eh, bueno, vamos a continuar. Aquí va. Bueno, pues la idea es, una de las aplicaciones más interesantes de la parte de los variadores de velocidad, en este caso, es pues la de ahorro de energía, ¿no? Y vamos a ver sobre todo aplicaciones en bombas y ventiladores y en base a qué fundamentos el que nosotros coloquemos un variador de velocidad nos dará un ahorro de energía y por lo tanto un ahorro económico para nuestras actividades diarias dentro de nuestra planta. Y bueno, pues continuando con esto, pues es importante comentar que existen, por ejemplo, aplicaciones de par constante y aplicaciones de par variable. Y todo va a depender de qué tipo de aplicación tengamos, sobre todo en el caso de las variables, donde vamos a poder tener ese ahorro de energía, ¿no? Pero bueno, entendiendo que en este caso, por ejemplo, la parte de par constante, pues al final sabemos que par es fuerza por distancia y que fuerza es masa por aceleración. Eso lo tenemos bastante claro sin ningún problema. Entonces, si la masa que nosotros estamos moviendo es constante durante la aceleración y la distancia, el par va a tener que perdón, el par que requeriremos pues va a tener que ser constante independientemente de la velocidad que nosotros tengamos que tener en esta aplicación y por ello pues lo determinamos como un par constante. ¿Qué aplicaciones caen dentro de este rubro? Bueno, dentro de este rubro caen aplicaciones de par constante como lo que son transportadores, grúas, extrusores, mezcladoras y bombas de desplazamiento positivo. De tal manera que en estas aplicaciones tendremos que considerar que no habrá a lo mejor un ahorro de energía y que tendremos que tener en consideración la selección de un equipo, por ejemplo, heavy duty, ¿correcto? Ok. Sin embargo, por ejemplo, tenemos también aplicaciones donde nosotros requerimos par variable. Y en estas es donde podemos tener ahorro de energía. Entonces, continuando con los mismos términos, sabemos que par es fuerza por distancia y que la fuerza pues es masa por aceleración. En este caso, como la masa decrece con la velocidad, pues los requerimientos de par decrecen dependiendo también de la velocidad. Y por ello nosotros podemos determinar que podemos tener un par variable, porque dependemos de la masa que va cambiando durante la velocidad que nosotros tenemos en este tipo de máquinas. ¿Y cuáles tipo de aplicaciones son? Bueno, pues tenemos varios ejemplos. Pueden ser bombas de agua por enfriamiento, podemos tener bombas de refuerzo de presión, podemos tener bombas para torres de enfriamiento, podemos tener bombas para aguas residuales, podemos tener bombas de gasoducto o heleoductos, bombas de enfriamiento, bombas de tiro forzado, y en el caso de ventilación también podemos tener aplicaciones de par variable, de tal manera que podemos tener ventiladores de alimentación, de retorno, para torres de enfriamiento, para aireación y para secado. Estas aplicaciones tendremos que tener un foco particular porque podremos mejorar el performance o el desempeño de la máquina colocando un variador de velocidad, teniendo el mismo desempeño que tendríamos, pero ahorrando energía. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos para poder nosotros buscar esas aplicaciones, saber qué podemos hacer y colocar un variador de velocidad. Ok, bueno, ahorro de energía para ventiladores. Vamos a ver aquí un poquito por qué y qué usamos, qué elementos usamos y qué elementos son comunes para las aplicaciones donde tendremos que poner foco, donde tendríamos una particular oportunidad de colocar un variador de velocidad. Sabemos que, por ejemplo, el perfil de carga variable ya sea de los ventiladores o de las bombas depende del porcentaje en tiempo y del flujo que requiera la máquina. Entonces vemos diferentes perfiles de carga que pueden tener tanto los variadores, perdón, tanto los ventiladores como las bombas.
Dependiendo de este perfil de carga, pues podemos tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de los ventiladores, podemos ver que los ventiladores para tener diferentes presiones o diferentes flujos, podemos tener ya sean control de dampers o podemos tener lo que llamamos inlet vane control también o control de persiana. Y también podemos tener la parte de usar variadores de velocidad. En el caso de los ventiladores, en el caso de las bombas, pues podemos obturar válvulas, tener válvulas de control donde podamos obturar esa presión o ese flujo que requiramos dentro del sistema. Y bueno, también podemos utilizar variadores de velocidad sin problema. De tal manera que, bueno, en el caso de los damper control, pues bueno, las rejillas de control se encuentran instaladas en la salida del ventilador y estas nos permitirán reducir el flujo de aire y controlarlo dependiendo de la posición de estas dampers. Estas rejillas giran y los dampers a la salida afectan la curva del sistema, aumentando la resistencia del flujo del aire. Aquí vemos una pequeña fórmula simplemente para mencionar. En el de Inlet Vane Control, pues este método modifica la curva del ventilador para que pueda interceptar la curva del sistema a un punto diferente y los requisitos de energía para este método disminuyen a medida que el flujo del aire, en la mayoría de la medida, pues la compuerta está abierta, ¿no? Y en el caso de los variadores de velocidad, pues bueno, es importante que este método es pues muy comúnmente utilizado en la industria, ya que aprovecha el cambio de la curva del ventilador que se produce cuando se cambia la velocidad. Estos cambios se cuantifican en un conjunto de fórmulas llamadas leyes de afinidad, las cuales tienen mucho sentido y nos van a dar la certidumbre de que al utilizar un variador de velocidad y lógicamente estas leyes de afinidad van relacionadas hacia bombas y ventiladores, tendremos un ahorro de energía. Entonces, este método logra el control de flujo de una manera que la curva del sistema y la carga coinciden. Este trae como resultado que el ventilador produzca el resultado deseado con los requerimientos mínimos de entrada. Correcto. Y bueno, vemos aquí algunos ejemplos pues de los dampers y de estas paletas de control. Realmente es la palabra correcta, paletas de control. Ok. Una vez que nosotros podemos tener, en el caso de los ventiladores, pues las persianas y las paletas de control, pues en el caso de las bombas serán las válvulas. ¿Va? Correcto. Vamos a pasar al siguiente slide. Han existido diferentes formas de control para ya sea ventiladores o ya sea bombas. En el caso de los ventiladores, muchas veces arrancamos y prendemos vía tensión plena los ventiladores y esto muchas veces no es lo más correcto o lo mejor funcionamiento para un ventilador. Podemos también tener, por ejemplo, los dampers. Aquí vemos un poquito otra imagen para tratar de entenderlo, cómo estos dampers controlan el flujo del ventilador para dar el flujo que necesitemos. Y pues hablando ya al final del día, pues la idea sería colocar un variador de velocidad con el cual nosotros pudiéramos controlar la velocidad del motor y como la velocidad del motor es proporcional al flujo, podemos tener diferentes presiones o flujos que requiramos. Lo interesante es que la potencia se nos decrece al cubo. Entonces, ahí es donde está lo importante y esto viene en base a las leyes de afinidad. Ok, vamos a seguir viendo aquí, por ejemplo, la parte de los ventiladores. En el caso de los ventiladores, pues dependiendo de lo que utilicemos, si ya sean salidas tipo damper o requiramos otra situación, como en el caso de las paletas de control, pues bueno, vemos que, por ejemplo, tenemos cómo afectaríamos la curva del sistema, pues incrementando la resistencia del flujo. ¿Y cómo hacemos esta parte? Pues bueno, damos un perfil o un porcentaje de inclinación a los dampers para tratar de dar mayor o menor presión y pudiéramos tener en todo caso pues una diferencia también de flujo. Entonces, vemos por ejemplo aquí en nuestras gráficas que por ejemplo pudiéramos tener el 100% de flujo y tenemos el 100% de presión, pero pudiéramos ir bajando el flujo, pero incrementaríamos la presión. De tal manera que, bueno, son directamente proporcionales uno de los otros. En el caso del requisito de la energía, en este tipo de sistemas, pues decrece
gradualmente, no a medida que el flujo se reduce, pero podemos ver que, por ejemplo, al 100% de flujo tendríamos un 100% de potencia. Sin embargo, si tuviéramos a lo mejor un 80% de flujo, vemos que no se decrece en gran medida vía este tipo de sistemas de dampers la potencia que nosotros requiriéramos, dado que solamente estamos dando un ángulo a estos dampers. De tal manera que, pues bueno, la potencia no es considerable y no tendríamos un ahorro tan grande. Okay. En el caso de las paletas de control, perdón, me fui una más, voy a regresar. En el caso de las paletas de control, bueno, es similar, pero tenemos un desempeño diferente. Por ejemplo, en las paletas de control, utilizándolas en ventiladores, dependiendo del flujo, aquí sí pudiéramos tener un decremento de presión y en el caso igual, pudiéramos tener un decremento de potencia. Entonces aquí está un poquito más vaya, este sistema es mucho más eficiente en el sentido de que podemos manejar, ajustar nuestro flujo, pero pudiéramos también decrementar nuestra potencia y eso es interesante. Ok, en el caso de las leyes de afinidad que las habíamos platicado y que las vamos a tomar en consideración sobre todo para la parte de ahorro de energía en los ventiladores y en este caso en la parte de las bombas. Vamos a tener en consideración que al final aquí tenemos, por ejemplo, tenemos que N es la velocidad del ventilador, que Q es el flujo, que la P es la presión y que pues al final los HPs pues son los caballos de potencia. Lo interesante aquí en estas leyes de afinidad y que aplica para todas las bombas y ventiladores es que al final lo que nos quiere decir la fórmula es que al final, una bomba o un ventilador, pues lo que nosotros requerimos o lo que tenemos como algo particular para ellos, al final es el caudal, que eso es lo que nos van a entregar. Y lo que la fórmula de las leyes de afinidad nos dicen es que, pues al final el caudal es proporcional a la velocidad del eje, de tal manera que la presión, como lo vemos en la fórmula, es proporcional también al cuadrado de la velocidad del eje. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la mitad de velocidad del eje, tenemos la mitad del caudal. De tal manera que también la presión es proporcional al cuadrado del eje, perdón, al cuadrado del eje. De tal manera que si yo tengo la mitad de velocidad, pues tengo un cuarto de presión, como me lo indica la fórmula. Pero lo más interesante de aquí es que la potencia es proporcional al cubo de la velocidad del eje. De tal manera que si yo utilizo la mitad de la velocidad, estaría utilizando un octavo de potencia. Y ahí es donde radica la posibilidad de que podamos tener ahorro de energía. De tal manera que, bueno, como la mayoría de las veces las bombas y los ventiladores funcionan a velocidad nominal, casi todo el tiempo, esto es una gran pérdida de energía. Las características de este tipo de aplicaciones, como equipos centrífugos, pues se puede explicar como lo comentamos en la parte de las leyes de afinidad. De tal manera que de lo anterior podemos concluir que por una pequeña reducción de la velocidad se producirá una reducción significativa en el consumo de energía y por tanto el consumo de energía del ventilador o la bomba pues sigue la ley de la ley cúbica, lo que puede significar que al reducir nosotros la velocidad un 80%, podemos tener una reducción de energía de aproximadamente un 50%. Y eso es lo más importante porque nosotros podemos colocar ya sea un variador a una bomba o, perdón, a una bomba o un ventilador y podemos, en base a las leyes de afinidad, bajando la velocidad con el variador y poniendo al 100% la válvula o al 100% los dampers, podemos tener el mismo control que requiramos, pero vamos a tener un ahorro de energía considerable. Por ejemplo, aquí vemos, en este caso es para una bomba, como vemos que con una válvula podemos tener diferentes ajustes y podemos ver que, por ejemplo, en este caso, pues tenemos diferentes velocidades, pero la potencia se mantiene, vamos a decir, en relativamente alta. Si nosotros utilizamos con una variación de velocidad las mismas velocidades y los mismos requerimientos, vemos que, por ejemplo, aquí estamos teniendo ya decrementos de potencia. Por ejemplo, al utilizarlo a 960 revoluciones, cuando mi motor es de 1200, yo ya estoy reduciendo a la mitad la potencia del motor. ¿Y esto qué va a pasar? Que al final del día, pues estoy consumiendo menos corriente y estoy consumiendo menos energía y puedo estar pagando menos dinero.
Si yo bajo la velocidad a un nivel más bajo, pues voy bajando la potencia de ese motor y lógicamente estoy bajando y teniendo ahorros en la parte de los consumos de este tipo de aplicaciones. De tal manera que, bueno, ¿dónde podemos tener? Pues bueno, ¿qué requeriríamos tener? Pues bueno, lógicamente para las aplicaciones, ver dónde ese ahorro de energía es impactante. ¿Qué beneficios tenemos con este tipo de aplicaciones utilizando variadores de velocidad? Bueno, pues que al utilizar yo un variador de velocidad, pues voy a tener un factor de potencia cercano a la unidad. Eso me ayuda bastante. Incremento el ciclo de vida del sistema. Tengo mayor confiabilidad, mayor control en el sistema, porque puedo utilizar ya sea un sensor de presión, un sensor de temperatura, un sensor de flujo para que yo pueda decirle al variador eh, cuál es la velocidad ideal dependiendo de la carga que tenga este sistema. Puede ser dimensionado para cualquier tipo de motor de acuerdo a su clasificación dependiendo del requerimiento de la potencia. Tenemos un arranque más suave, estamos dándole más vida útil a esos componentes mecánicos del sistema. Podemos tener capacidad para sistemas multimotor, maximizamos la eficiencia del controlador y por ende del sistema, como lo platicábamos a través de sus retroalimentaciones de algunos sensores. Operamos suaves a bajas velocidades. Tenemos un autodiagnóstico, lógicamente, y todas las protecciones inherentes que requiramos del sistema en funcionamiento, ¿no? Y bueno, pero vamos a verlo en costos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en este caso podemos tener los costos, hablando de la parte de ahorro de energía, utilizando variadores de velocidad, donde veíamos que, por ejemplo, al obturar una válvula, dándole, por ejemplo, en galones por minuto y lógicamente la cabeza en pies, y, por ejemplo, teniendo equipos diferentes tipos de obturaciones, vemos cómo, por ejemplo, al utilizar el método de válvulas, pues estábamos gastando un poquito más de dinero, pero al nosotros reducir o utilizar un método de control de velocidad variable como es un variador, pues estamos a la mitad prácticamente del costo y ahí es donde al final del día podemos tener esos ahorros que podemos inclusive realizar retornos de inversión en 1 o 2 años, donde ya el drive se paga en automático y de ahí en adelante, pues lógicamente es ahorrar dinero para nuestra planta, ¿no? Aquí vemos diferentes tipos de bombas que podemos, ejemplos, ¿no? De bombas o imágenes donde podemos ver cuáles son las que podemos utilizar, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso, en un control de damper, pero por un sensor de temperatura, vemos que hay una señal analógica que al final del día, dependiendo de la temperatura, manda a un ventilador que está funcionando al 100% siempre, de la velocidad, o sea, al 100% de velocidad, pero que el control del sensor vía una señal analógica, pues abre o cierra los dampers dependiendo de la cantidad de aire que requiera el sistema. Podemos mejorar esto mandando la señal del sensor analógica a nuestro variador, poniendo los dampers al 100% y lo que haríamos con nuestro variador es reducir la velocidad dependiendo de la necesidad que tengamos del flujo de ventilación que requiramos en el sistema. Y con esto pues tendremos un mejor control y pues mayor cantidad de energía ahorrada. Y son típicas aplicaciones donde hay que tener en consideración para la parte de ahorro de energía. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Pues lógicamente centrarnos en esas máquinas donde hay de gran potencia que operan más de 8 horas al día, sobre todo en aplicaciones de aires acondicionados. Ay, me pasé, perdón, discúlpenme, se fue en automático la presentación. En sistemas de extracción de humos, compresores, suministro de agua fría, bombas de pozos. También, por ejemplo, tenemos que tener foco en esa parte de sistemas de bombas, ventiladores, que busquen, otra vez, discúlpenme, se está en automático, la dejé en automático la presentación. Voy a ir poco a poquito. Ok, para que no nos pase esto, ahí vamos. Entonces, la importancia de ventiladores, por ejemplo, donde busquemos signos obvios de estrangulamiento vía válvulas o amortiguadores. Voy a regresarme porque se está yendo. Y determinar si la carga es variable, ¿no? Por ejemplo, tendremos que evaluar los requisitos operativos durante el mínimo 24 horas y auditar la energía durante el periodo repetido durante días y semanas para tener en consideración, lógicamente, el costo que nos está tomando.
Utilizar equipos portátiles de medición y registro de energía, lógicamente es necesario para esta parte. Y bueno, nosotros tenemos herramientas donde podemos calcular los ahorros de energía potenciales. Ahorita les voy a mostrar rápido una de las herramientas que tenemos, donde podemos hacer cálculos dependiendo de los flujos, los costos que estén pagando ustedes por la energía y el tiempo que se está operando la máquina, ¿no? Y bueno, pues para estas aplicaciones, la carga fija considera relaciones de transmisión revisadas. Perdón, nuevamente. Y bueno, pues no asuma que el variador simplemente siempre va a ser la solución universal para cualquier aplicación de ahorro de energía, ¿no? Hay que ver que sí tengamos ese tipo de aplicaciones de par variable, como lo platicamos, y que podamos nosotros tener eso, es bajar la velocidad y tener un control mejorado en nuestra máquina. Aquí abro el paréntesis para poder preguntas y respuestas. La verdad es que era una presentación bastante rápida, pero espero que les haya ayudado sobre todo a visualizar ese tipo de aplicaciones donde los variadores de velocidad les van a ayudar a tener un ahorro de energía. Voy a dejar de presentar poquito para presentar, permítanme, voy a dejar aquí tantito de presentar para buscar la imagen del software. Permítanme. Voy a presentar, voy a compartir y voy a poner esta. Ustedes me dicen si la de compartir. Ustedes me dicen si ya la están viendo. Yo creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Por ahí, ayúdame. A ver. Ok, estaba otra. Ok. Nosotros en la parte de APSA y lógicamente de Rockwell contamos con ya sea esta herramienta o hay algunas otras herramientas, inclusive había unas herramientas que se podían descargar en línea en la página de Rockwell para, por ejemplo, aplicaciones de celulares. Pero, por ejemplo, en esta podemos nosotros ir complementando información que ustedes nos tendrán que dar, por ejemplo, el perfil de operación de la bomba. Tendremos que tener datos, por ejemplo, como los metros cúbicos por hora, la eficiencia en el rango. Una de las ventajas es que nosotros podemos seleccionar, dependiendo de las velocidades, podremos seleccionar, por ejemplo, bombas características. Entonces podemos suponer hacia cuál es el perfil de la curva que requiramos, pero sí necesitaremos tener pues más información sobre el perfil de la parte de característica que tengan ustedes de su aplicación. Entonces, ir complementando toda esta información nos ayuda a que al final del día podamos tener un cálculo del retorno de inversión y cuánto es lo que estaríamos ahorrando al utilizar un variador de velocidad dependiendo de la aplicación que ustedes tengan. Entonces, vaya, la herramienta está disponible. Vaya, consúltenos sin ningún detalle, o sea, mándenos información. Yo estoy disponible para poderlos ayudar. Y en todo caso, pues si no está en mi parte, pues bueno, yo les pido apoyo a Rockwell, ¿no? Pero bueno, la idea es que vean, que conocieran que las herramientas están disponibles para que ustedes podamos ir complementando esa parte. Gracias a ustedes. Buenos días. Adiós.